El día de hoy, como anticipé en el vídeo de la semana pasada, voy a contarte otro relato filosófico y metafórico, pero esta vez relacionado con el problema del conocimiento de Platón. Y es que si bien su metáfora cuenta con siglos y siglos de historia, incluso antes de Cristo, miles y miles de años después, es una metáfora bastante útil a la hora de entender la situación de la población global, independientemente de las generaciones. Todos los que existen en estos tiempos y probablemente durante decenas y cientos de años los que futuramente existan, vivimos en una situación como la siguiente, es decir, la que describía Platón. En este caso, Platón usó la metáfora del mito de la caverna para explicar de una manera más didáctica su problema del conocimiento, basado en la dualidad de mundos. Existían dos mundos, que eran el sensible y el inteligible. A uno se accedía por los sentidos, es decir, el sensible, y el inteligible por lo que él llama la razón. El mundo de los sentidos, o el mundo sensible, es aquel en el que la mayoría de nosotros vivimos, cuyos conocimientos se basan en aquello que percibimos mediante, efectivamente, los sentidos. Luego está un mundo de cierto modo superior, el cual es el mundo inteligible o de las ideas, y el conocimiento se basa en la razón. Según Platón, los objetos, seres vivos y cualquier cosa que percibimos aquí y ahora, mediante sentidos, no son más que las sombras de las cosas en sí. Las cosas que existen en el mundo de las ideas y que, a partir de un Dios que, al cual llamó Platón el demiurgo, han pasado de existir de un mundo a otro. Es decir, el demiurgo es el que materializaba las ideas del mundo inteligible en el sensible. En cuanto a la caverna, Platón utiliza a unos presos, que evidentemente están dentro de la caverna, para explicar el comportamiento de la gente que basa sus conocimientos en base a las representaciones o sombras, y no las cosas que son en sí. Y es que los presos, al igual que los cangrejos del experimento que comenté en el otro vídeo, quieren salir de la cueva, pero hay un condicionante que les impide salir. De nuevo, es la misma metáfora. Fuera de la cueva hay personas que sujetan maquetas con formas de guardias, de animales peligrosos, cosas que impiden a los presos salir, puesto que, pese a que quieran ser libres, también quieren seguir vivos, como los cangrejos. En cuestión, todo este problema del conocimiento se puede aplicar a la realidad, y hoy en día lo más similar a la caverna de Platón, o el juego de los cangrejos, es la metáfora así de la Matrix y cómo escapar de esta. Es que la sociedad está llena de cangrejos, de presos ignorantes y de NPCs. Desde pequeños se nos enseña como si fuéramos los presos de la caverna. Solo sombras y figuras de lo que se quiere inculcarnos, no la realidad más allá. Solo lo que el Estado quiere que aprendamos, o las instituciones concretas a las que acudamos. Es puro adoctrinamiento para crear esclavos del gobierno y de los bancos. En el colegio, los profesores no son más que las figuras sujetas por los gobiernos que crean las sombras de lo que es correcto y lo que no es, lo que existe y lo que no. Y efectivamente, pues en etapas tempranas de nuestra crianza, la única verdad a la que tenemos acceso es la que nos dicen los profesores, la que, pues cuestionamos en casa con nuestros padres en el sentido de esto nos han dicho no sé qué, esto es verdad, esto no. Y el caso es que desde pequeños, pues nos quieren programar para que seamos esos cangrejos, esos presos, esos NPCs. Luego volvemos a casa y vemos las noticias, cuyas empresas están manejadas mayoritariamente por el propio gobierno. Y efectivamente es el gobierno el que decide de qué cosas nos enteramos y de qué cosas no. En el colegio e instituto no te enseñarán a invertir, nada de emprendimiento, de educación financiera, porque saber de ese tipo de cosas te haría libre. Te haría salir de la caverna del cubo y de la Matrix. Nadie te enseña a cuidar tus hábitos y tu salud, tanto física como mental. Nadie te dice que los videojuegos, redes sociales y pornografía dañan tu cerebro. ¿Por qué? Porque son instrumentos para hacerte débil, dócil y manejable. En el mito de la caverna, pues esas tres cosas, videojuegos, redes sociales, pornografía, pues serían más maquetas, creadoras de sombras,
y en el experimento del cangrejo, pues el palo por el que eras golpeado. Claro que, como la sociedad es tan dócil y manejable, piensa que la única verdad que existe es aquella que le enseñan en casa, en clase y las noticias. Cualquier idea que posea que sea contradictoria con el manejo de su persona y libertad al gusto de gobiernos y bancos, hará que esta persona sea señalada y odiada por todo su entorno, el cual es tan estúpido que llega a un punto en el que no conciben el hecho de pensar. Escuchan y ven cosas de sus fuentes habituales, las sombras, y basan todo su sistema de creencias en cuanto a esto. Por lo que, cuando una persona descubre la verdad más allá, puede y en efecto será libre, y es como se dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en cuanto a que el resto de vuestro entorno y la sociedad os señale, por no decir y repetir como papagayos lo que todos dicen, pues os recuerdo Mateo 10:22, también de la Biblia. Y seréis odiados por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pues al igual que con la religión, que seréis señalados, seréis odiados, pues con muchas cosas en la vida, como simplemente decir lo contrario a lo que la mayoría de la gente dice, por tener dos dedos de frente, pues seréis señalados y odiados por esa misma causa. Y al final, pues hay que ser mente abierta, pero tampoco tener un agujero en la cabeza y que se nos caiga en los sesos, al suelo, ¿vale? Y con todo lo anterior dicho, quiero recordarte que eres libre, que tienes la capacidad de serlo y que tu libertad dependerá de tus acciones. Una buena acción es ver uno de mis vídeos, por ejemplo. Yo te guiaré mediante mis vídeos, al igual que muchos creadores, pero la acción realizada por tu parte marcará la verdadera diferencia entre lo que un día fuiste y lo que llegarás a ser. Para salir de la caverna, en muchos aspectos de tu vida, pues yo te recomiendo que te suscribas a mi canal, que veas muchos vídeos de los que voy a hablar de muchos temas diferentes, a veces pues, más metafóricamente, como de contexto, o de manera más reflexiva, y otras veces como si fuera una especie de tutorial. Al final del día tú decides, y más que ver mis vídeos, lo que te recomiendo es que apliques lo que digo. Recuerda siempre, un rey puede mover a un hombre, pero el alma pertenece al hombre.